Muy buenas tardes, Jackie, ¿cómo estamos? Bien, bien. Aquí estamos en el programa número 73 de Realidad Líquida. Estamos solamente Jackie y quien les habla, Carlos. Vamos a comenzar con... Tenemos mucho material, entonces vamos Muchísimo. a tratar de ir rápido. Vamos a la pista 1, Jorge, por favor, como introducción, Antonio Gramsci. Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente en la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad aquello con que no se puede contar. Tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta, desbaratadora de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes que sólo la revuelta podrá derogar y consiente el acceso al poder de hombres que sólo un amotinamiento conseguirá luego derrocar. La masa ignora por despreocupación, y entonces parece cosa de la fatalidad, que todo y a todos atropella, al que consiente lo mismo que al que no, 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 al que sabía lo mismo que al que no sabía, al activo lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie, o muy pocos, se preguntan: si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, ¿habría pasado lo que pasó? Odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos, cómo han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente, qué han hecho y especialmente qué no han hecho. Y me siento en el derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas. Soy partidista, estoy vivo. Siento en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo. Y en ella la cadena social no gravita sobre unos pocos. Nada de cuanto en ella sucede es por acaso ni producto de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella está mirando desde la ventana el sacrificio y la sangría de los pocos. Vivo, soy partidista, por eso odio a quien no toma partido, odio a los indiferentes. Antonio Gramsci, 11 de febrero de 1917, dicho desde el derecho de haber cumplido 20 años en la cárcel mussoliniana, en las peores condiciones de ese tiempo. Muere el 27 de abril de 1937, solo 6 días después de haber recuperado formalmente su libertad. Desde su compromiso y desde esa condición, su obra y su odio a los indiferentes. ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? De 1917 a la fecha, y cuántas similitudes podemos estar viviendo hoy. Muchas. Y por culpa de los indiferentes, de los apolíticos, se dicen, se autoproclaman apolíticos hoy. A mí la política no me da nada, yo igual tengo que trabajar. Por gente como esa, estamos como estamos. Esas son las formas de abdicar que cita Antonio Gramsci cuando dice que la masa abdica de su voluntad, o sea, deja de ejercer su derecho en el fondo como ciudadano y lanza a los que participan y a su vez a ellos mismos a una suerte de incertidumbre, donde el voto pierde valor porque
no es un voto responsable en primera instancia. Es un voto irresponsable y además hay una cuestión que estos últimos años sí se les reprochó, antes no se decía nada. Todos los derechos que a uno se le puedan ocurrir han sido conseguidos en base a los que participamos, a los que peleamos, a los que nos metemos, el cuerpo. a los que pusieron el cuerpo. Y esos derechos después son usufructuados por los indiferentes. Si pensamos que la base de los derechos estaría dada por los derechos humanos, ¿sí? Si no hay derechos humanos no hay ningún tipo de derecho. Y nuestra historia reciente, anterior a 1983, ahí tenemos información muy fresca de cómo se pierden los derechos humanos y lo que cuesta volver a retomarlos. No nos tenemos que ir tan lejos, Carlos. Hoy, todos los días estamos perdiendo uno o más derechos. Y hay mucha gente que como decía Brecht, como no son ellos el grupo afectado, no les importa. Cuando sean ellos el grupo afectado, va a ser tarde. Va a ser muy tarde. El tema es ese. Sí, sí. Cuando golpeen mi puerta ya va a ser tarde, decía Bertolt Brecht. Y bueno, esta es la gran discusión, ¿no? La gran discusión donde la democracia tendría más sentido si hubiese más responsabilidad, porque ya sabemos quiénes formamos parte de la mayoría y qué derechos tenemos que defender. Entonces todo sería mucho más transparente, sencillamente sumando responsabilidad al acto de informarse previamente y después ejercer el derecho ciudadano. Estamos lejos de eso, me parece. Lamentablemente con estas modas de la posverdad, y que no es más que cambiarle el nombre a la mentira, en mi opinión. Yo opino exactamente lo mismo. Y con la generación a través de los medios de una subjetividad diferente, bueno, todo empieza a ser un poco más confuso a su vez, ¿no? Y de ahí sacan partido los que te prometen algo y después hacen lo que quieren cuando están en el poder. Bueno, vamos a dar los medios de comunicación porque, bueno, en este momento se está produciendo el ruidazo y esperamos tener alguna comunicación para saber cómo se va desenvolviendo eso en las calles del Almirante Brown y en las calles de quien nos esté escuchando y quiera acercarnos a alguna información. En Córdoba hace más de una hora que hay ruidazo, multitudinario. Y los cordobeses son así. Los cordobeses son... Votan mal, pero salen a la calle. Sí, se arrepienten rápido, parece. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, al teléfono 4299-1660, al WhatsApp 1166-581639, al Facebook Realidad Líquida, a nuestro Twitter, @líquidarealidad, y recordamos que Realidad Líquida es el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown, en su versión número 73. Y hablando de ruidazo, hoy 18 de abril a las 20 horas, o sea, ha comenzado hace apenas unos minutos, la Red Nacional de Multisectoriales realiza y llama a toda la población a participar en un ruidazo nacional en todas las plazas y esquinas del país, en contra de los tarifazos y el ajuste. La multisectorial Almirante Brown llama a juntarse en Avenida Espora y Esteban Adolgué, frente al Nacional. Esto del ruidazo nos lleva a otro lugar, que es la fallida sesión hoy en diputados. Sí, sí. Para tratar 2 o 3 proyectos de ley que frenen o acoten el tema de los tarifazos que la población ya no puede soportar más. Se llegó a 128 diputados, eran necesarios 129 y ahí, bueno, este señor Olmedo estuvo jugueteando con que se sentaba o no se sentaba y bueno, al final no se sentó y no dio el quórum. Frente a lo cual, hoy escuché a Iván Jarovsky, o como quieras que se pronuncie su apellido, decir que la oposición iba derecho a perder, porque para aprobar cualquiera de los proyectos que hay, se necesita una mayoría especial, mayoría que la oposición no tenía.
Por lo tanto, en lo institucional, la sesión fue un fracaso. Pero fue un éxito en lo político. ¿Por qué fue un éxito en lo político? Es tanto el ruido que hubo respecto a de que me siento, no me siento, doy quórum, no doy quórum, que estaban todos los canales pendientes de esto. Pendientes de esto, en cadena nacional, como quien diría. Resultado, se enteró gente que no se hubiese enterado de otra manera. Por el show, no por la cuestión de fondo. Marcos Peña a la mañana había dicho que no había marcha atrás con los tarifazos, que esto no se iba a modificar. Macri dijo lo mismo en un acto no sé dónde. A la tarde esto cambió. Marcos Peña llamó a sus jefes de bloque a una reunión, no sé si en La Rosada o en Olivos, para ver qué se puede hacer. Aquí también metió la mano Carrió. Hizo lo mismo que hizo durante la sesión con la reforma previsional, sí, que primero la suspendieron y después pero dijo que no iban a apoyar más estos tarifazos. Y un gran sector del radicalismo de Cambiemos también. Entonces están buscando una solución intermedia. No veo que pueda ser intermedio cuando los tarifazos son del 1.600, del 1.490 para la luz, del 1.300 para el gas. Aunque fuese intermedio sería exorbitante, de todos modos. Sería exorbitante. Y además, también hoy a la tarde estuve leyendo que las empresas del sector energético están diciendo que no se puede modificar el cuadro tarifario, que sería absolutamente inviable porque desfinanciaría a las empresas y todo lo que, o sea, modificaría su rentabilidad, que recién hoy pobres están recuperando después de la debacle, y que caería la bolsa por culpa de esto. O sea, ya están haciendo lobby para que esto no se modifique. Yo creo que definitivamente mienten. Simple, porque ellos durante los 12 años de gobierno kirchnerista, de todos modos, nosotros pagábamos tarifas mucho más bajas, pero ellos sí cobraban a través de los subsidios la diferencia entre la tarifa plena estipulada y lo que nosotros pagábamos en la ventanilla. Con lo que lo primero que habría que preguntarles es qué hicieron con ese dinero durante esos 12 años. Y a partir de la liberación o del ajuste tarifario, la transferencia de recursos de los ciudadanos a estas empresas energéticas está siendo formidable, formidable. Y en el intertanto de que fueron aplicando las tarifas para que las tuviéramos que abonar nosotros, ellos siguieron cobrando del Estado Nacional los beneficios de esa diferencia. Se calcula que en estos 2 o 3 años se han llevado de 10.000 millones de pesos entre las dos grandes empresas. La gran pregunta sería, ¿dónde están las inversiones? ¿No? Porque los cortes de energía siguen estando, porque siempre se manejaron de la misma manera, y esto creo que tiene un alcance eterno a los distintos gobiernos de la Argentina. ¿Dónde están los agentes de control? ¿Dónde está el ENRE? ¿Dónde están todos los que tienen que ejercer el control para que el ciudadano reciba servicios como corresponde? Todas las agencias de control del Estado fueron desmanteladas. En la primera oleada de despidos, allá por enero, febrero de 2016, fueron desmanteladas todas las empresas de control, todas las agencias de control de empresas y de servicios. Esa es una cuestión. Y la otra cuestión que hoy escuché y haciendo memoria es así. A ver, Antonio Gramsci nos decía, no seamos indiferentes. Correcto. Julia, no me acuerdo el apellido de ella, de CEPA, del noticioso de la tarde de C5N, nos decía que los ruidazos de 2016, a mediados de 2016, lograron en alguna medida que las empresas y el gobierno barajaran y dieran de nuevo. Sí, se dilataron. Se dilataron en el tiempo. De otra manera el porcentual. Se dieron las audiencias públicas que después la Corte Suprema les quitó valor al decir que no eran vinculantes, pero se logró
parar la mano, por lo menos durante unos meses, con el tema de los tarifazos. ¿Por qué traemos de vuelta a Antonio Gramsci a la mesa? ¿Por qué? Porque nos dice que no seamos indiferentes. Tiene que ver con la participación, definitivamente. Claro, salir a la calle y pedir por nuestros derechos, exigir, gritar y hacer ruido. No seamos indiferentes. Indudablemente, cuando hay mucha gente que ha asumido como una verdad que tenemos que pagar más caro, porque le han metido en la cabeza que esto debe ser así y no comprenden que un subsidio implica un monto de dinero que el gobierno pone en favor de los que menos tienen, de los que menos ganan, de los asalariados, para incrementar ese salario, para incrementar su capacidad adquisitiva, y esto movilice la economía de un país. Este es el concepto, no es que nadie te está regalando nada. No. Y además, subsidios hay a lo largo y a lo ancho del mundo, y en los países centrales también los hay, y muy importantes. Y los hay hoy, pero para el sector equivocado. Las grandes cerealeras reciben subsidios, las grandes empresas, las de energía, reciben subsidios. Es una tarea del Estado, es una obligación del Estado ayudar a sus ciudadanos, pero bien entendida la ayuda a los que menos tienen: salud pública y gratuita, educación pública y gratuita para los que menos tienen, no para los que más tienen. Acá es nada, es al revés, el mundo al revés. Sí, que comenzó el primer día de gobierno de Cambiemos a través de la quita de las retenciones que ya hemos comentado hasta el hartazgo, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar al ámbito de las noticias. Sí, señor. Y hay un par de noticias. Una es un homenaje. El 13 de abril de 2015 se nos iba Eduardo Galeano. Pero su fuego intenso si los volvó, sigue amando, sigue ardiendo y sigue alumbrándonos el camino. Y hablando de Galeano y hablando de Ruidazo, esto nos decía: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. No seamos indiferentes. Sí. Siempre vamos a volver al mismo lugar, porque esto se trata de una construcción colectiva. La sociedad... O lo hacemos entre todos o no lo hacemos. O no se hace. Nos disgregamos y perdemos colectivamente e individualmente. Aquí nos está llegando un mensaje de la compañera Mirna Zacarías, nuestra benemérita compañera y psicóloga, no me salía la profesión. Nos dice que está pasando por Adrogué y que hay mucha gente en la movida del Ruidazo, cosa que nos alegra porque bueno, de eso estamos hablando justamente, ¿no? De la participación. Sí, señor. Bueno, la otra noticia que tenemos no es nuestra, pero es latinoamericana. Ayer en Cuba se cumplieron años del aniversario de la victoria de Playa Girón. Y también ayer asumieron los nuevos legisladores cubanos al Parlamento. Estos nuevos legisladores elegirán entre hoy y mañana al nuevo presidente de Cuba. ¿Cuál es la importancia de la noticia? Que por primera vez en Cuba no va a ser un Castro el que gobierne y no va a ser una persona de la que ellos llaman la generación histórica, la de los revolucionarios cubanos. El candidato con mayores posibilidades de ser el nuevo presidente cubano es el vicepresidente actual, Díaz-Canel, de apellido, que es un comunista puro y duro, como dicen los cubanos, pero tiene cierta apertura a lo cultural, a la crítica. La Cuba de hoy y mañana está frente al reto de tener algún tipo de respuesta para lo que requiere la juventud, ¿no? Un nivel de apertura, un nivel de tolerancia un poco más la juventud, abierto. Las mujeres
la diversidad sexual. ¿Por qué? Porque aun cuando sean de izquierda, no escapan a los clichés conservadores. El machismo, no diría odio, pero sí la discriminación contra las otras orientaciones sexuales. La juventud tiene cabida en tanto y en cuanto tienen buena educación, pero no tiene cabida en los niveles de decisión, de poder. Y la esperanza de los cubanos que lo conocen es que este hombre, Díaz-Canel, va a incorporar eso a la revolución cubana. Otro desafío enorme que tiene Cuba en este proceso es participar de un mundo capitalista donde ha ganado el capitalismo definitivamente y o no sé si definitivamente, Espero pero que no. hoy reina prácticamente en todo el mundo. En realidad el capitalismo salvaje, Sí, porque sí. hay capitalismos, a ver, no podemos decir que Suecia o Dinamarca sean países socialistas, acaso socialdemócrata, inmerso dentro de un sistema capitalista. Con un sistema de distribución distinto, digamos, al capitalismo Diferente salvaje. sí. Y con un sistema democrático también distinto y que Obvio. ofrece una cantidad de garantías muy importantes para que eso pudiera funcionar. Bueno, pero Cuba está lanzado a un desafío muy importante, decía, porque desde el punto de vista de la renta individual de las personas en Cuba, un trabajador cubano con respecto de las posibilidades de hacer algún pequeño negocio con algún turista, son tan abismales las diferencias entre la renta de trabajar todo el mes con conseguir algún pequeño negocio con el turismo, que hacen a una desigualdad muy fuerte. Ellos están experimentando una suerte de apertura a través del cuentapropismo. Sí, sí. Y aquí empieza a estar muy presente este desafío, ¿no? Así es. Y este es uno de los desafíos, entre otro millón de desafíos que va a tener el nuevo presidente cubano. Solucionar el problema de la doble moneda. Ellos tienen una moneda para los turistas y otra para el consumo interno, digamos. Pero tiene una diferencia adquisitiva muy fuerte, con lo que lograr un equilibrio entre estos dos tipos de cambio es un desafío en el terreno técnico-económico que yo no me atrevo ni a comentar. En algún momento tendremos algún economista aquí para poder charlar un poquito el tema. Sí, señor. Y bueno, y entre otras novedades, el vicepresidente que está postulado sería por primera vez una persona de raza negra. Lo cual, vientos de cambio dentro de lo que ellos dicen que es inamovible, que es la revolución. Y lo dicen convencidos, no solo los dirigentes, sino el pueblo cubano. Lo cual me alegra, sí, sí, porque se lo merece. Sin lugar a ninguna duda. Volviendo a Galeano y su vigencia, un comentario que me parece atinado es ahí seguro viene título, Venas Abiertas de América Latina. Qué tan vigente está hoy, ¿no? Tremendamente vigente. Más que nunca. Bien. A ver, parece que está entrando un llamado. No, falsa alarma. Bueno, vamos a pasar a... ¿Tenemos alguna noticia más? Para que no nos quede nada a la retaguardia. No, creo que es nada más eso. Después tenemos lo que teníamos programado para hoy. Bien. En el ambiente internacional, lo que está marcando la agenda es el problema con Siria, o el problema de Siria, o el problema en Siria. Todas esas. Todas esas opciones. Yo creo que lo más interesante sería primero escuchar un audio que tenemos del profesor Sergio Wiñaski. Es un profesor en historia que tuvo una charla con
Tognetti en Radio del Plata sobre la historia de Siria, porque creo que hablar de Siria sin conocer su historia y solo informándonos a través de lo que los grandes medios quieren que sepamos, partimos de muy mala base si hacemos eso. Así que le vamos a pedir a Jorge a ver si podemos ir adelante con la pista número 2. Adelante, profesor. De procedencia árabe siria. Que justamente, ¿cómo se llama Siria? El verdadero nombre es República Árabe Siria, y lo que están bombardeando, Damasco, es una ciudad que tiene 4.000 años de antigüedad. Es de las ciudades habitadas más antiguas que quedan en vigencia. Es la capital de Siria, pero no es la ciudad más grande de Siria. La ciudad más grande de Siria es Alepo, que tiene 4,5 millones de habitantes y 5.000 años de historia. O sea, ahí se está dañando patrimonio histórico de la humanidad. Este conflicto ya lleva, según algunas investigaciones, 320.000 personas muertas y 6 millones de desplazados en 6 años, lo cual en un siglo nunca había habido un desplazamiento tan grande de una masa humana semejante. ¿Ustedes se acuerdan de la foto del niño sirio? Inolvidable ese momento. Bueno, y esto fue hace 2 años. Sigue, este proceso no solamente que continúa, sino que se ha agravado. Siria es un país que tiene 23 millones de habitantes y se cree que ya el 25% de la población se fue. ¿Qué le debemos a Siria, entre otras cosas, a esa cultura? La escritura cuneiforme y el alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio es el que usamos. Uno de los orígenes del alfabeto que usamos está en Siria. Los mismos griegos reconocían que su cultura tenía un montón de herencia de la zona de Siria. Y Grecia es la cuna del pensamiento y de la cultura occidental. Después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, que duró muchísimo, duró 1000 años el Imperio Otomano, 1000 años. Después de la Primera Guerra Mundial, ese imperio cayó, y la Liga de las Naciones, que es, o era lo que es ahora la ONU, decidió dividir el territorio de la antigua Siria entre 2 países. El Reino Unido, al que le dieron Transjordania y Palestina, y Francia, por eso Francia está tan metida ahí. A Francia le dieron las actuales Siria y Líbano. Por lo tanto, durante un buen tiempo, Siria fue un protectorado francés. El 24 de octubre de 1945, la fecha es significativa, ¿no? Porque acá tenemos el 17 de octubre del 45. Bueno, el 24 de octubre del 45, Siria obtuvo su independencia y se convirtió en una república. Y a partir de ese momento hubo una inestabilidad política gigantesca. Para que se den cuenta, en 5 años hubo 20 gabinetes diferentes. No lograban hacerse de un poder estable. Y en 1970 obtiene la presidencia del país la familia Assad, Hafez al-Assad, que gobernó hasta el año 2000, o sea que ahí sí tuvimos una estabilidad política, 30 años de gobierno, y luego lo sucedió su hijo, que es el actual gobernante, Bashar al-Assad. Él había sido, el padre, había sido ministro de Defensa, fue acumulando poder, un partido que se llamaba Baas, que era un partido de izquierda, un partido socialista que proponía como salida hacia adelante de la crisis siria un comunismo. Y por eso también había establecido lazos muy fuertes con la Unión Soviética, y tal vez ahí está una de las razones por las cuales Siria siempre estuvo en medio de los conflictos. Siria, cuando establece un acuerdo con la Unión Soviética, empieza a recibir armamento, recibe tanques, recibe armas, que es una forma de contrarrestar las armas y los tanques que recibía Israel por parte de Estados Unidos. Y estuvo involucrado en todas las grandes guerras que participó Israel. Por ejemplo, en 1973, la guerra de Yom Kippur, que es la guerra del Día del Perdón. Yo recuerdo, este es un recuerdo muy loco, un acto en Plaza de Mayo, 1973, iba a hablar Perón, y le hacía como grupo soporte, mientras aparecía Perón, el humorista Mario Zapac. Y Mario Zapac hacía como que él era desde Radio Colonia, que transmitía y daba información, y en un momento habla del conflicto en Damasco, y hace un chiste de que hubo muchos muertos con el Damasco porque se tragaban el carozo. Ustedes fíjense, desde qué momento siempre Siria está en las noticias de los líos que se arman a nivel mundial. En un acto de Perón, Mario Zapac, ¿era? Sí. Mario Zapac hacía humor. Una previa. Una previa. Me acuerdo que fue el estaba, acto. ¿Vos tenés un recuerdo de haberlo visto? Sí, porque mis viejos me llevaron. Ah, ¿te llevaron tus viejos a ver el acto de Perón? Alberto de Perón, y mis viejos no eran peronistas, ¿eh? Pero ¿dónde era el acto este? Era en Plaza de Mayo. ¿Y Mario Zapac ya era importante en aquel momento? Sí, era un humorista importante, y de hecho ese acto tenía un vidrio
en el que Perón habló detrás de un vidrio por motivo de seguridad, un vidrio antibalas. Fue muy raro. Si alguno oyente ¿Fue la se acuerda, única vez que lo viste a Perón? fue la única vez, sí. La única vez que La lo única. escuchaste, lo viste y lo escuchaste a Perón. Sí, la única vez. ¿Y qué edad tenías vos, profe? ¿Tenías 10 años? En ese momento tenía... 73, 74. 73 tenía 7 años. 7 años. 6, 7 y años. tenés el recuerdo... El recuerdo porque aparte fue el primer acto al que fui en mi vida. Bien. Que nos fuimos porque después mi vieja decía que mucha gente. Pero bueno, salgamos de esto. Entre otras cosas también se involucró en 1980 en la guerra entre Irak e Irán. Del lado de Irán, porque Irak en ese momento era el representante de Estados Unidos. Acá uno se olvida de cómo han girado las cosas, pero la invasión que Irak le hace a Irán tenía que ver con que Irán era un país que se oponía a los Estados Unidos y Siria quedó involucrado en ese conflicto. Algunas cuestiones que podrían explicar por qué Siria ha sido siempre un blanco objetivo de las potencias europeas. ¿Por qué? Una, en Siria no existe el banco central al estilo creado por los Rothschild, es decir, un banco central que lo manejan los bancos extranjeros, como es en la Argentina, como fue la historia argentina, el Banco Central siempre manejado y regulado por bancos, por los grandes bancos que la mayoría son extranjeros. En Siria se prohibió los alimentos transgénicos y el cultivo e importación de los mismos. Para Siria es muy importante la agricultura, tanto es así que entre la agricultura y el petróleo explican el 50% de la generación de la riqueza de Siria. Bueno, ahí están prohibidos los alimentos transgénicos. Siria es el único país árabe que no tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial. De hecho, para julio de 2013, la economía de Siria, que venía bastante bien, ves reducidos sus números en un 45%. Desde el 2013, por todo este conflicto, se triplicó el desempleo y la deuda, tiene una deuda, no es que no tiene, pero la deuda llega a 5.700 millones de dólares. Al lado de nuestra deuda, uno podría decir que prácticamente no tiene deuda. La familia Al-Assad, es decir, la que gobierna desde el 70 en Siria, no ha prohibido ninguna otra religión. De hecho, ellos pertenecen a una minoría dentro del Islam. El cristianismo y las otras ramas de musulmanas se profesan sin persecuciones. Las mujeres en Siria tienen voto desde 1954. Más o menos como en la Argentina, ¿no? Casi como en Argentina. Uno tiene la idea de todos los países musulmanes son lo mismo, pero no, ahí hay voto para la mujer. Porque tienen políticas muy restrictivas para la mujer, ¿no? Acá me apunta Vero, decilo, Vero. Que era Mario Zapac, era hijo de libaneses, por eso también, mirá qué dato. Claro, un apellido Zapac. Sí. Otra cuestión, en Siria, en las universidades, están repartidos casi en 50 y 50 la cantidad de hombres y mujeres. Y hay muchas mujeres profesionales que ejercen su profesión en Siria, muy diferente a lo que pasa en otros países musulmanes. Ahora, eso sí. O países occidentales. O países occidentales. Ahora, también hay que decir que donde están las familias musulmanas más tradicionales, las mujeres son tratadas igual que en cualquier otro país. Pero una mujer en Siria puede ir caminando con una burka o puede ir caminando con un jean. Con la ropa que le parezca, en ese sentido tiene muchas más libertades que en cualquier otro lugar. Y en Siria es el único país árabe que tiene una constitución laica. La constitución de la nación, de la República Árabe, es laica. Y están prohibidos constitucionalmente los cultos extremistas. Es decir, cuando aparecieron los hermanos musulmanes y proponían una república, o más bien un estado absolutamente teológico, eso se prohibía en Siria y fue un gran conflicto que tuvo esta familia. El 10% de la población siria pertenece a una de las ramas cristianas y hubo, no sé si esto lo saben muchos, hubo 5 papas, o 6 papas de la historia de los papados fueron sirios. Y me interesa decir quiénes fueron. Uno se llamó Aniceto, que fue el papa número 11 en el año 155. El otro fue San Sergio. San Sergio, un papa que se llamó Sergio. San Sergio en el año 682. Después vino San Cicinio, Constantino, San Gregorio y por último Juan V en el 685. Y después no hubo más papas sirios. Sí, o sea, hace 1400 años que no ponen un papa de origen sirio. Exactamente. Pero hubo. Pero hubo, y sobre todo hay una comunidad cristiana que no es mayoritaria, pero que tiene una antigüedad tremenda. Antes de la Gran Guerra Mundial, Siria era el único país
pacífico, no había tenido en la zona ningún conflicto, porque desde la Segunda Guerra Mundial para acá prácticamente no hubo un momento en que Siria haya paz. En el siglo XX son varias las guerras en las que participa, y ni hablar de lo que está pasando en el siglo XXI. Y la familia Al-Assad, más allá de lo que uno pueda decir, que lo que diga un argentino básicamente lo dice sin saber, pero lo que es innegable es que tiene mucho apoyo popular, ya sea por los motivos que sea, pero tiene muchísimo apoyo popular. De hecho, todo esto se desencadena cuando empieza en el año 2011 lo que se llamó la Primavera Árabe, que se cargó con varios gobiernos, entre ellos Gaddafi, y a Siria le quisieron hacer el mismo movimiento, y hubo una reacción popular de apoyo, y los grupos que apoyaba a Estados Unidos son los que se empiezan a oponer a un gobierno que se ve acorralado y que logra sobrevivir gracias al apoyo de Rusia. Y que lo que está pasando en este momento es justamente eso. Hay como una especie de guerra indirecta a través del conflicto de Siria. A comienzos de 2016, la cifra de refugiados había llegado a 5 millones. Muchos sirios se mueren, incluso los niños pequeños, no solamente por los conflictos internos, sino en los intentos de alcanzar Occidente. Esa foto del niño sirio es uno de los testimonios más fuertes y que más nos ha golpeado, pero en realidad ese número se puede multiplicar por muchísimo. Hemos hecho empatía con esa foto del niño sirio, pero lo que está pasando ahora es descomunal, es atroz, y la verdad es que cuesta tener una reacción acorde. ¿Qué puede hacer uno ante semejante conflicto? Excelente, la columna del profesor Sergio Viñeski. ¿Cuál es la posición de Argentina ante este conflicto? Apoyar al imperio. Y comprarnos un conflicto que no es nuestro, para empezar, y un conflicto que es muy dudoso desde mi perspectiva, al menos por varias razones. Primero, por la similitud que tiene con el caso Irak, por ejemplo, donde Irak, Libia. Correcto. Y siguen firmes. Donde se los acusó de distintos tipos de barbaries, y en este caso se está diciendo también que Al-Assad mandó tirar armas químicas contra su propio pueblo, cosa que parece no ser cierta. Y por otro lado, siempre que se manifestaron este tipo de argumentos, posteriormente sirvieron para justificar una invasión, una guerra, y a partir de eso subtraer distintos bienes que le vienen muy bien al imperio, básicamente petróleo, combustibles, energía. En este caso se dice que hay un proyecto de un gasoducto que va desde Arabia hasta Europa para abastecer de gas a Europa, y que tiene que pasar sí o sí por Siria, y Siria se opone porque es una manera de privatizar sus recursos naturales, y los sirios no quieren privatizarlo. Es la única empresa petrolera de Medio Oriente que es estatal. Correcto. Y bueno, suena más que loable el esfuerzo de Siria por mantener su soberanía, y está pagando un precio más que alto. La información que el profesor Wiñaski manifestaba, un 25% de desplazamiento de su población fuera de Siria y diseminada por el mundo. Lo del niño sirio, creo que nadie lo puede olvidar. Es un ejemplo fuerte de 320.000 muertos, según la información que también manifestaba en el informe. Leí 470.000 hoy en un informe que estaba leyendo. Sí, yo ayer escuchaba a Pedro Brigger hablar sobre el tema, y él decía que hay mucha información, que la información es disímil en cuanto a las cifras, pero tiene un factor común en cuanto a cuáles son los objetivos que se persiguen y se defienden tanto de un lado como del otro. Y probablemente hoy lo que podamos es tomar algún tipo de posición en función de qué objetivos creemos que son los más humanos, y, por sobre todas las cosas, respetar la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Sí, y a lo largo de la historia, según nos ilustraba el profesor Wiñaski,
los sirios han elegido este gobierno y lo siguen eligiendo. Antes de irnos al corte, nos mandan un mensaje que nos dicen que el Loma de Zamora está lleno de gente reclamando, el Lanús copado, todo pavón. En Quilmes mucha gente también, Villa Crespo, Colegiales, Quinta de Olivos, mucha gente también, por el ruidazo nacional que se está realizando. Lo de Quinta de Olivos me parece estratégico. Seguro. Hay que golpearle la puerta al número 1 a ver si reacciona, a ver si se despierta con respecto a este tema. Bueno, vamos, ya nos pasamos de la mitad del... Bueno, volviendo a la música, me parece importante remarcar la necesidad de ir precisando cuál es la posición geopolítica que el gobierno nacional ha tomado, está tomando, cómo se define ante el mundo para poder entender cuáles pueden ser los caminos del futuro. Hoy leía y me reía, justamente porque esta posición es casi evidente, por lo menos para los que leemos y nos informamos sobre política. Hemos llegado a la etapa de la pospolítica, le dicen, la etapa de la amistad, el mundo de la amistad. Los políticos ahora ya no son más iguales o diferentes, son amigos. Una forma eufemísticamente de llamar a la política amistad. Lo que no significa igualdad, significa que el más débil debe subordinarse a los deseos del más fuerte. El gobierno neoliberal de Macri, consciente o inconscientemente, cayó, yo creo que conscientemente porque le va bien a sus intereses, en la trampa de la pospolítica de la amistad. El presidente amigo, el canciller amigo, y nos estamos subordinando a la política de España, de Estados Unidos, y es una trampa grave, porque al dejar la política de lado como algo malo, estamos dejando de lado el conflicto, porque la política es conflicto. Es tensión, por es sobre tensión, todas las cosas. es lucha. Y la política sirve para luchar por los intereses propios, los del propio país, los de su propia gente. Sin lugar a dudas. Con Creo que se le quita intensidad a esa tensión que es necesaria y se le quita institucionalidad al compromiso. Y pasa a ser casi como un negocio entre empresarios amigos, donde el ciudadano queda pintado en el fondo del cuadro y sin capacidad más que aportar su mano de obra. Y hay un ejemplo, lo leía hoy en Página 2, esto creo que lo dijo Heller el sábado. Por cada punto de producción nacional hay 9 puntos de producción extranjera, productos manufacturados que entran a la Argentina, que le dan trabajo, y esto no me molesta que le den trabajo a gente de otros países, sí, sí, no sí. a nuestros obreros. Rajoy, uno de los empresarios que vino con Rajoy, dijo que vendiendo no sé qué cosa a la Argentina, ellos estaban dando 14.000 puestos de trabajo en su país. 14.000 puestos de trabajo que no van a haber en este. Cabe recordar que desde 2016 a la fecha se perdieron en la Argentina 67.000 puestos de trabajo industriales solamente, más allá de todo el resto de los despedidos y de lo que hay alrededor de la gente que trabaja. Esto lo hemos hablado acá. La precarización. La economía informal que vive del que trabaja, el que corta el pasto, la señora que limpia.
Entonces no son solamente esos 67.000 puestos de trabajo, más los del Estado, etcétera, sino todos los otros que están por debajo que también quedaron sin trabajo. Te invito a escuchar una crítica fuerte, inteligente, me parece a mí, a la visita de Rajoy y su comitiva desde España. Jorge, ¿podemos ir a la pista número 4? Buenas noches, majestades. Quiero comenzar agradeciendo, porque el nivel de afecto, de hospitalidad, Nuestro gobierno fue elegido con 3 compromisos: pobreza cero, combatir y derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Espero como presidente y esperamos los argentinos que profundicen su participación y atraigan a nuevas empresas españolas a participar. Respecto de la relación con España, no tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años. Porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¡Salud! Y así podríamos seguir, ¿no? Adrián Gargiulo fue muy amable en armar apenas 2 minutos de todo lo que podríamos decir en testimonios de lo que significa para este gobierno la relación con estos países, una relación de vínculo más tipo colonial que cualquier otra cosa. Está absolutamente claro en la propia palabra, no hace falta agregar mucho más a lo que dicen y lo que han dicho los propios funcionarios. ¿Por qué esto? Bueno, porque Mariano Rajoy va a llegar esta noche, si no me equivoco, aquí a Buenos Aires, va a comenzar una visita oficial de más de 2 días. Va a estar, por supuesto, con el presidente Mauricio Macri, creo que mañana, a media mañana, en la Casa Rosada. Está acompañado por 60 empresarios, 10 de esos empresarios CEOs de las empresas más grandes de su país y que cotizan en bolsa. Y bueno, hasta se van a dar el lujo de ir a hacer una ofrenda a donde descansan los restos del general de San Martín, inclusive todo eso. Ojalá que no haya micrófonos para registrar las barbaridades que se pueden llegar a decir ahí. Quiero saludar a Marcelo Brignoni, es analista internacional, y yo les recomendaría que lo sigan en las redes, que lo lean a Marcelo, porque es de esos que están insistentemente planteando la política local, la coyuntura regional en el marco de la geopolítica mundial, y creo que es una mirada hiper necesaria para entender de qué estamos hablando. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? Pablo Caruso, todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal tu compañero? Gracias por el ojo y un saludo a la audiencia. Gracias por atendernos, Marcelo. Bueno, a ver, tratando de darle contexto a esta visita de Rajoy a la Argentina, que es parte de las que había hecho ya algunos funcionarios, el propio presidente a España. ¿Qué es España hoy en el tablero mundial, Marcelo? Mira, España es un país con enormes dificultades de mediano plazo, en la discusión de si es todavía un reino monárquico o pasa a ser un Estado plurinacional. Tiene una dificultad enorme con los regionalismos, producto básicamente de que el modelo neoliberal español llevado adelante por José María Aznar primero y por Mariano Rajoy más tarde ha significado un deterioro notable de la condición de vida de los trabajadores y de los sectores medios españoles en los últimos 10 años. Y en realidad es un país que no tiene ninguna influencia real en el mapa geopolítico actual, no integra el G20, que integran los países más importantes del mundo, no está entre los 4 países más importantes de Europa, ni siquiera te diría que está entre los 6 países más importantes de Eurasia, si incluimos en Eurasia Turquía y Rusia, y en realidad tampoco tiene mucho sentido la situación desde el punto de vista económico, porque España solamente nos compra el 2.8% de nuestras exportaciones, según los datos oficiales del Banco Central Argentino. Para que vos te des una idea, España nos compra menos que Egipto, que la India y que Vietnam. Vietnam, la India y Egipto son más importantes para recepcionar los productos que Argentina exporta que España. Y en realidad las inversiones españolas, sobre todo en la década 90, tienen una historia reciente que se explica por sí misma, digamos, desde lo que significó Repsol, pasando por Iberia, y siguen la firma, digamos, por lo menos la información que uno tiene, la visita de
Rajoy tiene básicamente 3 temas centrales. El primer tema central es tratar de conseguir para Telefónica de España las mismas condiciones de competencia que va a tener Clarín, sobre todo para el triple play. Y por otro lado, mantener un esquema de control sobre todo lo que es el panorama electoral y el escrutinio electoral de las elecciones del año que viene. Integra la comisión de Mariano Rajoy, alguien que pasa bastante desapercibido, pero no debería pasar desapercibido, que es el señor Fernando Abril Martorell. El señor Fernando Abril Martorell es el jefe máximo de Indra. Indra es la empresa española que va a estar a cargo del escrutinio y del cotejo de los resultados del año que viene, y es la empresa que protagonizó la famosa discusión sobre la elección PASO del año pasado. Y el tercer Estamos hablando de la realización, el conteo de las elecciones, ¿no? Exactamente. Y el tercer gran tema que trae Rajoy es la idea, para consolidar la situación interna de España, que la tiene bastante difícil, de reconstruir este concepto iberoamericano, un concepto colonial que siempre llevó adelante España con América Latina, en esta idea de que América Latina era, además de sí misma, una dependencia y una oficina cultural de la península ibérica, y en este marco están armando una gran visita para los reyes de España el año que viene, en la idea de relanzar el concepto iberoamericano como un concepto interno de consolidación de la política de la derecha española al interior de su país, como una idea de reconstruir una especie de mirada de disculpa de América Latina para con Europa. De hecho, creo que eso va a ser en un congreso de lengua española, ¿no? Que si no me equivoco se está... Yo no tengo claro qué vaya a hacer en ese congreso, por lo menos la información que nosotros tenemos es que ellos están planificando la visita a partir de esta necesidad que tiene España de reconstruir una idea iberoamericana española, digamos, que exceda a la propia situación de la propia conflictividad que tiene España hoy en día. España hoy tiene una serie de nacionalismos con un nivel de conflictividad política que la pone bastante lejos de ser... Bueno, esta nota la vamos a retomar el próximo programa porque obviamente nos queda mucho material fuera y es muy importante tratar de ir entendiendo y compartiendo cómo separa este gobierno y cómo hace parar a la Argentina en el concierto internacional, y tratar de entender qué futuros son posibles a partir de su política económica y esta política de relacionamiento con hipotéticos futuros clientes, proveedores en nuestro balance de importación-exportación, con la idea de poder crecer y beneficiar a quienes viven de su trabajo. Igual los empresarios que vinieron con Rajoy decían que en la economía argentina no están dadas las condiciones en este momento para invertir. Hay mucha inflación y no hay consumo. Sí. Bueno, eso lo dejamos para el próximo programa. Vamos a retomar desde este punto y vamos a tratar de hacer un análisis profundo del asunto. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene a la misma hora. Nos estamos viendo y vayan a hacer ruido.